Imagina que estás frente a alguien que parece amable, pero su mirada te dice otra cosa, como si una sombra se deslizara bajo la superficie de su sonrisa. ¿Alguna vez has sentido que una conversación te deja con una sensación incómoda, como si una pieza del rompecabezas faltara? En los próximos minutos vamos a desmenuzar ese nudo y a mostrarte 3 señales que aparecen en los primeros 5 minutos y que te permitirán reconocer a un manipulador antes de que te atrape. Yo soy tu guía en este viaje, y juntos vamos a explorar cómo el lenguaje, los gestos y las actitudes pueden revelar intenciones ocultas. Primero, hablemos de por qué es tan importante detectar a estas personas desde el principio. Los estudios de psicología social indican que una gran parte de los conflictos en el trabajo y en las relaciones personales se originan porque alguien ha usado la manipulación para obtener lo que quiere, sin que la víctima se dé ni un paso atrás. Cuando aprendemos a identificar esas señales tempranas, ganamos la capacidad de poner límites claros y de proteger nuestro espacio emocional. En este video vamos a cubrir 3 patrones de lenguaje, 3 microexpresiones y 2 comportamientos que aparecen casi siempre en los primeros minutos de una charla. Vamos a comenzar con la primera señal, el lenguaje de la culpa. Un manipulador suele convertir una simple petición en una carga moral, diciendo cosas como, si realmente me importas, no vas a. Esa frase parece una muestra de afecto, pero en realidad es una trampa que te obliga a actuar para evitar sentirte culpable. Observa el tono, la pausa antes de la palabra sí y la forma en que la frase se vuelve más intensa al final. Cuando escuches ese tipo de construcción, detente, respira y pregunta directamente, ¿por qué lo dices? Esa pausa rompe el ritmo y le quita poder a la manipulación. Recuerda que la culpa es una herramienta, no una verdad. La segunda señal se llama los cumplidos con condición. Un manipulador te lanzará un elogio que suena sincero, pero justo después añadirá un pero que introduce una exigencia. Por ejemplo, eres muy inteligente, pero deberías. Ese pero es la señal de alerta que indica que el elogio es solo un cebo para que aceptes una demanda. En el momento en que escuches esa estructura, identifica mentalmente el pero y haz una pausa antes de responder. Pregúntate a ti mismo, ¿qué significa esa condición para ti? Y si realmente quieres aceptar lo que se está pidiendo. Esa breve reflexión te da tiempo para evaluar la situación sin dejarte arrastrar por la presión del cumplido. Ahora, la tercera señal, la sobreexplicación. Cuando alguien siente que necesita justificar cada detalle, suele hablar sin pausa, llenando el espacio con datos innecesarios y justificaciones. Esa corriente de palabras es una forma de distraer y de crear una sensación de obligación, como si estuviera diciendo, mira todo lo que he hecho por ti, por eso deberías. Observa si la persona se vuelve más intensa a medida que avanza la conversación, si sus gestos se vuelven más rígidos y si su mirada se fija en ti sin parpadear. En ese momento, la mejor estrategia es interrumpir con una pregunta clara. ¿Cuál es el punto principal que quieres que yo entienda? Esa interrupción corta la corriente de justificaciones y te devuelve el control de la charla. Hasta aquí hemos cubierto 3 señales que aparecen en los primeros minutos y que pueden marcar la diferencia entre una conversación saludable y una trampa emocional. Cada una de ellas tiene un patrón reconocible y una respuesta práctica que puedes aplicar al instante. Ahora me gustaría saber, ¿qué piensas tú de estas señales? Cuéntame en los comentarios. De verdad, quiero conocer tu perspectiva y tus experiencias con este tipo de situaciones. En la siguiente parte del video, profundizaremos en las microexpresiones faciales y en los comportamientos de evasión que completan el cuadro del manipulador temprano. Sigue atento, porque lo que viene te ayudará a afinar aún más tu radar interno. En los próximos minutos vamos a desmenuzar 2 grupos de señales que a menudo pasan desapercibidas porque se manifiestan de forma sutil, pero que, una vez que sabes reconocerlas, se convierten en indicadores muy potentes para identificar a un manipulador antes de que la conversación se vuelva tóxica. Primero,
Las microexpresiones faciales, esas pequeñas contracciones musculares que aparecen en la cara en una fracción de segundo y que revelan emociones que la persona está intentando ocultar. Después, los comportamientos de evasión, esas maniobras verbales y no verbales que sirven para desviar la atención, evitar compromisos claros o crear confusión. Imagina que estás hablando con alguien que, tras lanzar una petición, muestra una sonrisa que dura menos de un segundo y que, al mismo tiempo, sus cejas se elevan ligeramente y sus labios se tensan en una línea recta. Esa sonrisa fugaz, conocida como sonrisa de Duchenne falsa, es una señal de que la persona está intentando proyectar amabilidad mientras su interior está más bien tenso o incluso hostil. Otro gesto típico es el parpadeo rápido que ocurre justo después de una frase cargada de culpa. El cerebro, al percibir una amenaza, tiende a cerrar los ojos brevemente para protegerse, y ese parpadeo acelerado puede ser una pista de que la persona está manipulando la conversación para generar una respuesta emocional en ti. Observa también la dirección de la mirada. Un manipulador suele fijar la vista de forma intensa, sin desviar la mirada, cuando está intentando imponer una idea o una demanda. Esa mirada prolongada puede ser una forma de ejercer presión, como si estuviera diciendo, «Te estoy observando, no puedes escapar». En contraste, cuando la persona se siente incómoda con lo que está diciendo, es frecuente que desvíe la mirada hacia un punto neutro, como una pared o un objeto sin importancia, y que simultáneamente cruce los brazos, lo que indica una postura defensiva. Si notas que la expresión facial cambia rápidamente de una sonrisa a una mueca de desagrado en el mismo enunciado, es una señal clara de que la persona está intentando controlar la narrativa mientras oculta sus verdaderas intenciones. Pasemos ahora a los comportamientos de evasión. Uno de los patrones más comunes es la técnica del cambio de tema. Después de que le haces una pregunta directa, el interlocutor responde con una frase que parece relevante a la conversación, pero que en realidad desvía la atención hacia un asunto diferente. Por ejemplo, si le preguntas, ¿por qué me pides que haga esto ahora? Y él responde, bueno, sabes que siempre he estado ahí para ti. Estás sustituyendo la respuesta concreta por una afirmación emocional que busca generar culpa. La clave para romper ese ciclo es volver a centrar la conversación con una pregunta de seguimiento que sea imposible de evadir, como ¿puedes explicarme exactamente qué esperas que haga y en qué plazo? Esa pregunta obliga al otro a ofrecer datos concretos y a abandonar la táctica de la distracción. Otro recurso de evasión es el uso del humor como escudo. Cuando la persona lanza una broma justo después de una petición, está intentando suavizar la presión y, al mismo tiempo, minimizar la seriedad de su demanda. Un ejemplo típico es, no te lo tomes a mal, pero si no me ayudas, voy a quedarme sin café y eso sería un desastre para todos. La risa que sigue a esa frase sirve para que tú, como receptor, te sientas culpable por no querer arruinar el ambiente. La forma de contrarrestar este recurso es reconocer el pero implícito y responder con claridad. Entiendo que el café es importante, pero necesito saber cuál es la prioridad real aquí. Al señalar la incongruencia, le quitas la capa de humor y vuelves a la cuestión esencial. Un tercer comportamiento evasivo que suele aparecer en los primeros minutos es la sobrepromesa de disponibilidad. El manipulador dice cosas como «Estoy siempre disponible para ti, solo dime cuándo y dónde». Esa frase, aunque suena generosa, está diseñada para crear una sensación de obligación y para que aceptes compromisos sin evaluar si realmente puedes o quieres cumplirlos. La respuesta práctica, aprecio tu disposición, pero antes de comprometerme, necesito revisar mi agenda y mis prioridades. De esta forma, estableces un límite claro y evitas que la presión se convierta en una carga invisible. Ahora que hemos desglosado las microexpresiones y los comportamientos de evasión, es momento de integrar todo lo aprendido en un esquema mental que puedas aplicar en cualquier interacción. Primero, mantén la atención plena en la conversación. Observa el tono de voz, la velocidad del habla y los silencios. Segundo, detecta cualquier incongruencia entre lo que se dice y lo que muestra el rostro.
Una sonrisa que desaparece en un parpadeo o una mirada que se vuelve fija son banderas rojas. Tercero, presta atención a las estructuras lingüísticas. Los pero, los aunque y los sí realmente son indicadores de que se está intentando condicionar tu respuesta. Cuarto, cuando percibas una táctica de evasión, vuelve a centrar la conversación con preguntas directas y específicas que obliguen al interlocutor a ofrecer respuestas claras y medibles. Practicar estas habilidades no es algo que se logra de la noche a la mañana. Requiere de observación constante y de la disposición a cuestionar tus propias reacciones emocionales. Cada vez que identifiques una señal, anótala mentalmente y reflexiona sobre cómo respondiste. Con el tiempo, desarrollarás un radar interno que te permitirá detectar a los manipuladores en los primeros minutos, antes de que la conversación se vuelva una trampa emocional. Antes de cerrar, me gustaría invitarte a compartir alguna experiencia personal en la que hayas detectado alguna de estas señales y cómo reaccionaste. Tu historia puede ayudar a otros a reconocer patrones similares y a fortalecer su capacidad de defensa emocional. Además, si este contenido te ha resultado útil, considera darle un pulgar arriba. Ese gesto sencillo ayuda a que más personas encuentren esta información y puedan protegerse de manipulaciones sutiles. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos donde profundizaremos en técnicas avanzadas de comunicación asertiva y en cómo establecer límites saludables en diferentes ámbitos de la vida. Recuerda que la clave está en la combinación de observación, análisis y acción consciente. Cada señal que aprendes a identificar es una herramienta más en tu arsenal para mantener relaciones auténticas y equilibradas. Gracias por acompañarme en este recorrido. Espero que ahora te sientas más preparado para reconocer a un manipulador en los primeros minutos de cualquier conversación. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando el fascinante mundo de la psicología cotidiana y cómo aplicarla para vivir de manera más plena y segura. Hasta pronto.